El Dios Todopoderoso, el Dios Altísimo de los cielos le bendiga, amigos y hermanos. Un saludo de parte de su amigo Sony, una enseñanza más de la Sagrada Escritura. Un saludo de parte de la Iglesia Evangélica La Vida Verdadera a todos los hermanos que se reúnen en sus hogares para estudiar la palabra de Dios juntamente con nosotros cada semana. Les recomendamos, hermanos, que se suscriban al canal y le ponen su manito ahí de suscrito a la campanita y ahí también le ponen su like para que los videos sean más vistos por más personas. Así que no lo hacemos para monetizar, no lo hacemos con ningún otro objetivo, porque no cobramos ni hacemos mercadería con la palabra de Dios. Lo que nos interesa es que tú conozcas la Sagrada Escritura y conozcas la palabra de Dios. Pues estamos tratando de ayudar a advertir a los hermanos a nivel mundial sobre las profecías que están ocurriendo en esta serie de programas que hemos llevado a cabo sobre Israel. Hoy tenemos el tema del estado de guerra profético, que ese está escrito ya miles de años ya en la Sagrada Escritura. Vamos a estar citando la palabra de Dios con las noticias que se están dando hoy en el Medio Oriente y todo llevado a la luz de la palabra de Dios, que todo esto está escrito ya y se sabe cuál va a ser su fin. Así que pongamos atención, compartamos este estudio. Recuerda que aquí no te mandamos a pedir dinero, no te pedimos nada de estas cosas. Solamente nos interesa que nos prestes los oídos y te lo regresamos en una hora de vuelta. Ve el programa de principio a fin, no lo dejes a la mitad. Es importante que escudriñe a profundidad la palabra de Dios en estos tiempos peligrosos que estamos viviendo de apostasía, donde se están enseñando un sinnúmero de enseñanzas falsas que no son bíblicas, interpretaciones privadas que no son las correctas y que la palabra de Dios advierte que no es de interpretación privada la Sagrada Escritura. Entonces hay muchos que están llevando una secuencia, una cronología y están jugando a ser escatólogos y están enseñando mal a la iglesia, al pueblo de Dios, y están confundiéndolo. Y en realidad el pueblo de Dios, como no estudia la palabra de Dios, ocurren estas cosas donde se aprovechan estos lobos rapaces y comienzan a hablar de otras cosas. Aparte de estar entreteniendo al pueblo de Dios y estarle enseñando la verdadera palabra, están haciendo show y todas estas cosas que no vienen y no edifican para nada el espíritu. Así que es importante siempre que tú conozcas la palabra de Dios. Hacemos siempre hincapié aquí, que es importante que conozcamos la Biblia. Y así vamos a conocer los tiempos y así no seremos objeto de engaños, no seremos engañados, porque aún los elegidos serán engañados, dice la palabra de Dios. Así que pongamos atención. Hoy tenemos el tema Israel, estado de guerra profético. Así que vamos a comenzar. Comencemos. Estamos aquí con estos temas de Israel. Les hemos tocado varios temas, así como Israel, el reloj profético, las profecías se aceleran, la guerra de la configuración. Hoy tenemos el estado de guerra. Israel está en su segunda guerra de independencia. Así lo ha denominado Benjamín Netanyahu, quien hace referencias bíblicas en sus declaraciones. Y aquel que no estudia las profecías no sabe de qué está hablando Benjamín Netanyahu cuando hace referencia a las guerras contra Amalek, ¿verdad? Porque el cristiano se queda, ¿por qué está diciendo o el que no es cristiano tampoco no sabe de qué estamos hablando. Pero el que conoce la palabra de Dios sabe lo que se está refiriendo aquí Benjamín Netanyahu, a los amalecitas, ¿verdad? Descendientes de Saúl. Así que es importante que conozcamos los orígenes de todas estas cosas. La noticia: Israel no detendrá la guerra contra Hamás. Así lo afirma Netanyahu, que no hay cese al fuego, ni hay interés, ni por Hamás, ni por parte de Israel, ni por parte de los Estados Unidos, quien apoya a Israel. Cuanto a todos estos ataques, pues ya son más de 3 frentes ahora. Antes era solamente en la franja de Gaza con el grupo terrorista Hamás, que vamos a saber qué quiere decir después más adelante, qué quiere decir Hamás también y de dónde viene este término. Y no solamente tiene que enfrentar ahora a Hamás, que está en la franja de Gaza, sino al norte, donde está el Líbano, donde está el otro grupo terrorista Hezbollah, también en Cisjordania. Estamos hablando de Siria y estamos hablando de Irán, y ahora se le suma Yemen.
O sea, estamos hablando de varios frentes de ataque que está enfrentando el pueblo de Israel, y hay que estar orando por ellos. Hay que orar por ellos porque Dios los cuide y Dios le va a dar la victoria, porque eso ya está escrito. Está escrito así, porque por ahí está enseñando uno que puede ser como mesiánico y comienza a enseñar cosas que son fuera del contexto bíblico, lo saca del contexto bíblico y no es de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Definitivamente llevan una secuencia de todo el panorama profético, lo llevan en un desorden, un orden que no es el correcto, no se guía por la palabra de Dios y está hablando y confundiendo a la gente, los que no estudian la palabra de Dios. Esta palabra jamás he mencionado en la palabra de Dios desde el principio de la Biblia, desde Génesis. Se comienza a hablar, desde Génesis 6, comienza a hablarse sobre este término de jamás, que traducido del hebreo al español se traduce como violencia. Y estos son los que son sanguinarios, asesinos, violentos, y se han denominado así. Conozcan o no conozcan la Sagrada Escritura, se han llamado tal cual la Biblia lo menciona de Génesis, como el grupo Hamás, que se traduce como violento, violencia. Y ellos son los que se han dedicado a matar, a destruir, a asesinar. Y es lo que han venido ellos a robar, matar y a destruir, como lo hace el mismo Satán, ¿verdad? El enemigo que vino al mundo a hacer eso. Ellos son seguidores fieles de Satanás. Que digan que ellos que creen en Alá, pero ellos no creen ni en el Corán ni en nada. Ellos no creen en nada de esas cosas. Pongamos atención aquí, sí, en Sofonías 2, capítulo 2, del verso 4 y 5. Así dice la palabra de Dios: porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada. Sacarán a Asod en pleno día y Ecrón será desarraigada. Ay de los que moran en la costa del mar, del pueblo de los cereteos. La palabra de Jehová es contra vosotros, oh Canaán, tierra de los filisteos, y te haré destruir hasta no dejar morador. Aquí estamos viendo claramente, hermano, que se menciona a Gaza directamente, proféticamente, en el libro de Sofonías, en el Antiguo Testamento, sabiendo que Gaza es una de las 5 ciudades fundadas por los mismos filisteos. Que aquí tenemos que abrir un paréntesis y aclarar que los filisteos no son los mismos, no, los palestinos no son descendientes de los filisteos. Los filisteos, su origen viene de Creta, de los griegos, de la isla, de la Creta. Ellos son denominados así filisteos, cuyo término se traduce como invasores. Ellos son unos invasores que llegaron a la franja de Gaza y se implantaron allí. Ellos fundan 5 ciudades: la ciudad de Gaza, la ciudad de Askelón, la ciudad de Ashdod, la ciudad de Gat y de Ecrón. Son 5 ciudades que ellos fundan los filisteos. Ahora, ellos fueron exterminados. Bíblicamente se puede mostrar donde ellos fueron exterminados, los filisteos. Y lo que reina ahorita mismo en los palestinos es el espíritu. El espíritu que se habla de los amalecitas, del cual también se habla en la Biblia. Habla sobre el rey Saúl. Habla del rey Saúl, el cual fue descartado, desechado por Dios por no obedecer, porque Dios le mandó a eliminar a todos los amalecitas y no lo hizo así. Tenemos que saber que Amalek es descendiente de la rama de Saúl, es nieto de Saúl, hermano de Jacob. Entonces, ¿de dónde sale esta palabra que se tradujo mal como Filistea, que de los romanos lo traducen como Palestina después? Ellos no son descendientes de los filisteos, para que quede claro. Los filisteos son griegos y ellos fueron exterminados. Ahorita mismo Palestina es el término que le dieron los romanos, derivado de la palabra filistea. Entonces, aquí esta ciudad es mencionada claramente, su fin será desamparada. Aquí dice en Sofonías 2, 4 y 5. En Génesis 6, verso 11 nos dice así: y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de jamás, dice. En el hebreo, llena de jamás, o sea, en el español sería lleno de violencia. Entonces estamos viendo que este término de jamás, estos terroristas son mencionados desde el principio de la Biblia, o si ellos adquirieron ese nombre, ni ellos saben, pero es cosa
profetizada ya por Dios. En Génesis, mismo capítulo 6, verso 13, nos dice así: Dios pues dijo así: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de Hamás, o sea, llena de violencia a causa de ello, y aquí que yo lo destruiré con la tierra. Entonces estamos viendo este término, ¿de dónde viene, hermano? De violencia. Viene directamente del hebreo, que se traduce como violencia. Hamás se traduce como violencia. Vamos a ver las noticias. 5 claves sobre los ataques sin precedentes de Hamás a Israel. Entonces, está jugándose un juego de ajedrez ahorita mismo en cuanto a la invasión, que va por la segunda fase, entrando a la tercera fase, la entrada de Israel a la franja de Gaza. Poco a poco han ido acorralando a estos grupos terroristas, y el bando israelí también ha tenido sus bajas, pero muchos son ya capturados de estos grupos terroristas, y también son asesinados, son destruidos, que han perecido frente a los bombardeos en la búsqueda de todos esos túneles que han creado por debajo de toda la ciudad de Gaza, cuyos centros y mandos se concentran en hospitales, en escuelas, en lugares donde están los refugiados, y utilizando así de escudo al mismo pueblo palestino. A ellos no les importa que mueran los suyos, a ellos no les importa. A ellos solamente les importa asesinar, matar, destruir, y queriendo eliminar a Israel, y se van a quedar siempre con las ganas, porque la Biblia dice que ellos serán destruidos todos, desaparecerán. Así lo leemos en Sofonías. Dice la palabra de Dios, y Netanyahu asegura que no habrá un alto al fuego. Ellos están tratando de hacer falsa propaganda, así que tantos niños muertos, mujeres, pues ellos, en vez de salir, porque el pueblo de Israel le está advirtiendo que salgan, que se muevan hacia el sur, que despeguen el área, porque van a bombardear, y permanecen ahí, no se mueven. ¿Por qué? Porque esos mismos grupos jamás le quitan los pasaportes para que no puedan viajar, le bloquean los carros, no lo dejan salir, no lo dejan moverse, porque son los escudos de ellos. Y entonces es por eso que mueren estos civiles sin estar metidos en esta cosa de terrorismo. Pero muchos de ellos están también a favor del terrorismo. No se sabe quién es quién ahí en ese momento. Dice la palabra de Dios en Amós, capítulo 1, 6 al 8. Y aquí hay otra profecía, la profecía que nos aclara sobre Gaza. Pongamos atención, aquí nos dice en el verso 6: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Gaza, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Prenderé fuego en el muro de Gaza y consumirá sus palacios. Destruiré a los moradores de Azot y a los gobernadores de Ascalón, y volveré mi mano contra Ecrón, y el resto de los filisteos perecerá, ha dicho Jehová el Señor. Aquí vemos algo que se escribió miles de años atrás en el Antiguo Testamento, en el libro de Amós, que nos está diciendo y nos habla sobre estas ciudades fundadas por los filisteos, que ya las repetimos, fueron 5, entre ellas Gaza, Ascalón, Azot, Ecrón y Gad. Son 5 ciudades que fundaron los filisteos, pero aquí está claramente que ellos serían destruidos, iban a perecer, y el resto de los filisteos dice, perecerá, ha dicho Jehová el Señor. Es claramente que estos pueblos filisteos fueron eliminados, y se menciona aquí a Gaza también, el cual será castigado y será desamparado, como lo dijo Sofonías. En el libro de Zacarías podemos buscar en el capítulo 9, versos 5 y 6, dice así la palabra de Dios: verá Askelón y temerá, Gaza también, y se dolerá en gran manera a sí mismo Ecrón, porque su esperanza será confundida, y perecerá el rey de Gaza, y Askelón no será habitada. Habitará en Azot un extranjero, y pondré fin a la soberbia de los filisteos. Aquí se habla claramente en el libro de Zacarías que este pueblo filisteo iba a desaparecer, y así pondré fin. Cuando la palabra dice así, es que iban a desaparecer y fueron exterminados. Lo que persevera y persiste es ese espíritu de los amalecitas, es ese espíritu de los filisteos,
de querer destruir al pueblo de Dios, que lo han querido hacer desde siempre. Bueno, la palabra de Dios es clara y nos está hablando aquí cuál es el destino, cuál fue el destino de los filisteos, cuál será el de Gaza, y de las cosas que estamos viendo ahorita mismo, los ataques a Askelón, a la ciudad de Ashdod, que están sufriendo últimamente constantes ataques con misiles. Israel intercepta misiles sobre el Mar Rojo. Los hutíes, estos hutíes son de allá de Yemen, asumen la responsabilidad. Aquí vemos que ellos se suman a los ataques contra el pueblo de Israel. Yemen, en la península arábiga, por allá por Arabia Saudita, abajo al fin, era conocida como la ciudad del fin del mundo, porque queda muy abajo, del cual se conoce que de allá venía la reina de Saba. La reina de Saba, que tuvo contacto con el rey Salomón buscando su sabiduría y su inteligencia, lo conoce. Bueno, ella venía de esa parte. Y proféticamente se conoce también cuál va a ser el destino de Yemen. Está escrito en la palabra de Dios, como veremos más adelante. Los hutíes en Yemen se han sumado a la batalla contra Israel. Los hutíes de Yemen, apoderados de Irán, son conocidos como el Hezbollah del sur. A ver qué nos dice la palabra de Dios en Éxodo 17:16. Y dijo así: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Y esto es lo que ha estado ocurriendo de generación en generación. Ellos no han parado en enfrentarse al pueblo de Israel, de generación en generación. Y ese espíritu de Amalek, del cual hizo referencia el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en sus declaraciones de no cesar el fuego, contra ese espíritu de Amalek no va a haber tiempo de cese al fuego. Y él cita la palabra de Dios muy claramente, que aparece en Eclesiastés, que habla de hay tiempo de paz y hay tiempo de guerra. Y ahora estamos en tiempo de guerra, dice. No hay tiempo para la paz. Entonces está ocurriendo esto, hermano. Y todo esto hemos hablado anteriormente, de todas estas guerras que se están dando en vivo y en directo. Estamos viviendo las profecías. En Salmo 83, 3 y 4 nos habla así sobre las guerras de la confabulación. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho: venid, destruyámoslo para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Hemos hablado de este tema de la guerra de la confabulación, que está previo a que se dé el rapto. Y es como se está dando. Porque a continuación de esta guerra, ¿cuál es la que sigue? La guerra de Gog y Magog. Y cuando la profecía habla en el libro de Ezequiel sobre esta guerra de Gog y Magog, que se estarán quemando todos estos armamentos de guerra durante 7 años, nos hace pensar que entonces esta guerra viene ¿cuándo? Van a ser procesos, van a ser eventos que se van a dar casi que simultáneamente, uno tras otro. ¿Por qué? Porque sabemos que el periodo de la semana 70, que son 7 años, y habla de que estos armamentos de Gog y Magog serían quemados durante 7 años. Nos hace pensar entonces, ¿cuándo será la guerra de Gog y Magog? ¿Antes del rapto? ¿Después del rapto? Recordemos que cuando se da el rapto de la iglesia, el anticristo sale a la escena y estamos celebrando allá, como dice Apocalipsis 5:9, estamos celebrando en el cielo, que se van a abrir los primeros sellos, y Jesús va a abrir el primer sello y sale el jinete del caballo blanco. Una falsa paz efímera. Esa paz va a ser bien cortita, porque va a venir la apertura del segundo sello, que es el jinete del caballo bermejo, que trae entonces la guerra para toda la humanidad. Entonces, ¿qué estamos hablando aquí? La guerra de Gog y Magog. Entonces, nos hace pensar que si es por 7 años que se van a quemar todos esos armamentos bélicos, que todo lo que tiene Rusia durante 7 años, entonces que va a ser ahí casi que un evento seguidito uno del otro.
rapto, la apertura del sello, la guerra que ya estaba tomando calentura porque el anticristo viene a calmar los ánimos en ese momento de la guerra de Gog y Magog y explota después. Bueno, aquí tenemos la profecía. Tenemos al grupo de Gaza que está siendo replegado, todos estos grupos terroristas que están ocupando a Gaza. Recordemos que esta es una guerra de Israel contra el grupo terrorista Hamás, no es contra los palestinos, pero así lo quieren ver frente a toda la humanidad para que todos se vuelvan contra Israel. Sabemos que todo esto es política, pero hay muchos cristianos que se han vuelto antisemitas, muchos cristianos evangélicos que se vuelven antisemitas, que sepan que se están ubicando del bando incorrecto, porque olvidan lo que dice Génesis 12:3, y el que bendiga a Israel será bendecido, y el que lo maldiga será maldecido. Aquí vemos a Nasrallah, se reúne con altos mandos de Hamás y la yihad islámica. Ellos se reúnen todos confabulando contra Israel, viendo para qué van a hacer, cómo van a destruir Israel. Ellos se están fiando de todo eso, ellos están buscando la forma de eliminar a Israel, pero desconocen la profecía que dicen que Jerusalén será puesta como la piedra pesada. Todos aquellos que se metan contra las piedras van a ser destruidos. Obviamente Israel va a prevalecer, y por allá hay alguien que está enseñando que Israel no va a vencer, que en esta batalla no la va a ganar Israel, esta guerra la gana Israel, y por eso se va a ganar más enemistades a nivel mundial, así como muchos países de Latinoamérica le han dado la espada a Israel. Países como Colombia, como los gobernantes de Colombia, de Bolivia, hay estos dirigentes políticos, presidentes que desconocen lo que están haciendo y están cometiendo los mismos errores que hizo el Hugo Chávez, quien maldijo a Israel de sus entrañas, y de sus entrañas ahí mismo le cayó el absceso que se le volvió un cáncer incurable y murió en pocos meses. Aquí la noticia habla de que Israel advierte que Hezbollah está arrastrando al Líbano a la guerra. La Fuerza de Defensa de Israel, así conocida como la sigla FDI, denuncian a Hezbollah que está escalando los ataques transfronterizos contra el Estado judío y de esta manera arrastrando al Líbano a la guerra. O sea que ellos están incentivando a que Hezbollah, que está al norte, en el Líbano, donde la Biblia lo menciona como Tiro, así que ellos también van a tener su reprimenda por parte de Dios, van a ser destruidos. Aquí vemos los enfrentamientos en la frontera del Líbano e Israel. Disparan el temor sobre una guerra más amplia. Cada vez hay más enemigos que se suman contra Israel, pero todos los que se metan contra Israel, la palabra de Dios es clara y es precisa y dice que serán destruidos. Todos serán destruidos. Las tropas israelíes, los terroristas de Hamás, combaten en las calles de Gaza actualmente, mientras Hezbollah ataca desde el Líbano. Pero entonces Israel se está defendiendo contra 5 frentes: contra Gaza, al norte con Hezbollah, contra Cisjordania, contra Siria, contra Irán, ahora con Yemen también. Ahora, Israel ha tenido que utilizar su arma más moderna, así como el Arrow, en una nueva arma para misiles balísticos intercontinentales. Entonces, ellos lanzaron uno para Israel desde Yemen y fue interceptado, fue utilizado por primera vez esta arma de parte de Israel, y que resultó claramente sí. Pero estamos viendo que ellos son protegidos, y todas estas profecías están escritas en la palabra de Dios sobre cómo se iba a defender Israel contra estos ataques, teniendo así el Iron Beam, o el rayo de hierro, o el domo de hierro, la cúpula de hierro, que son citadas claramente en el libro de los Salmos. Así que dice la palabra de Dios en Sofonías 2, del 8 al 10, dice: yo he oído las afrentas de Moab, los denuedos de los hijos de Amón, todo esto es acá en el Líbano, que deshonraron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio. Por tanto vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab,
que está en el Líbano, será como Sodoma y los hijos de Amón, que son los mismos Hezbolá, como Gomorra. Ahí está diciendo cómo va a ser estos pueblos y estos hijos de Hezbolá, como Gomorra. Dice, campos de ortigas y mina de sal y asolamiento perpetuo. El remanente de mi pueblo los saqueará. ¿Cuál es el remanente del pueblo? Israel. Y el remanente de mi pueblo los heredará. Esto les vendrá por su soberbia, porque enfrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová de los ejércitos. Sofonías 2, del 8 al 10. La palabra de Dios ya está escrita, está profetizada sobre lo que le va a pasar a toda esta gente. No sé cómo predicadores pueden salir por ahí, que son los programas que la gente más ve. Obviamente estos programas que nosotros damos acá los bloquean muchos, porque uno le dice la verdad y le habla con la Biblia, pero ellos no te hablan con la Biblia, así como te estamos hablando. Israel ataca en Siria tras el lanzamiento de cohetes hacia los altos del Golán. De todos lados están siendo atacados. Israel ataca la infraestructura militar en Siria, dice el ejército. Aquí vemos los ataques en el alto del Golán, los ataques que vienen del Líbano, los ataques que vienen de Siria. La ciudad de Haifa recientemente fue atacada también. Vemos todas estas noticias, hermano. Todo se está cumpliendo de acuerdo a lo que está escrito en la palabra de Dios. Egipto pide evitar la ofensiva terrestre israelí en Gaza en una reunión que hicieron con Macron. Abdel Fattah el Sisi se mostró preocupado por el posible movimiento de palestinos hacia Egipto. Claro que el único cruce que existe al sur de la Gaza, ahí tenemos la puerta de Rafah, ahí en esa parte donde pasa la ayuda humanitaria, donde dice que no pasa nada, pero sí vemos videos donde se muestran que gran cantidad de insumos, de ayuda humanitaria están llegando. Pero claro, lo mismo jamás se le bloquean los pasos para que el pueblo palestino no tome las ayudas humanitarias. Entonces condenando a su propia gente a morir. A ellos no les importa con nada. A ellos no les importa con nada. Aquí vemos que a todos estos ataques ahorita mismo se suman y todo está rodeado de Israel, rodeado de puros enemigos que buscan destruirlo y hacerlo desaparecer, que es uno de los objetivos y siempre el pensamiento de Irán. De Irán, sí, de allá de Irán, conocida como anteriormente como Persia. Aquí vemos que Yemen declara oficialmente la guerra contra Israel. Rebeldes hutíes atacan con drones y misiles. Pero todos estos países, Yemen por ejemplo, ya hemos mencionado que este es el país de la reina de Saba, que conoció a Salomón, que lo visitó para ver y conocer su sabiduría. Es conocida en el libro de Lucas 11:31 como la reina del sur. La reina del sur, ahí está, Yemen. Y se conoce, Yemen es el país de la reina de Saba y un lugar donde se desarrolló la civilización sudarábiga, conocida como el país del reino del sur o fin del mundo. Ya lo habíamos mencionado y sí aparece en la palabra de Dios. Y aquí volviendo al tema de este espíritu de Amalek que está en su apogeo como enemigo acérrimo del pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Y viendo a Amalek tomó su parábola y dijo: Amalek, cabeza de naciones, mas al fin perecerá para siempre. Número 24:20. Este será el fin de todos estos amalecitas. Los amalecitas eran una tribu que se mencionó por primera vez durante el tiempo de Abraham en Génesis 14:7, aunque los amalecitas no se mencionan en la tabla de las naciones en Génesis 10, número 24 y 20, hace una referencia a ellos como una cabeza de naciones. Génesis 36 se refiere a la descendencia de Amalek, el hijo de Elifaz, nieto de Saúl, como lo habíamos dicho, como amalecitas en los versos 12 y 16. Por lo tanto, los amalecitas estaban de alguna manera relacionados, pero eran distintos de los edomitas. En Lucas 11:31 nos dice así: la reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará. Aquí está hablando que la reina del sur, o sea, Yemen, se va a levantar contra Israel en los juicios con los hombres de esta generación y los condenará, dice, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Así que estamos viendo
aquí lo que dice la palabra de Dios. La reina del sur en Lucas 11:31. Búsquenlo ahí y anótenlo. Lucas 11:31. Leamos en Salmo 83, 5 y 8, como lo hemos leído anteriormente. Porque se confabularon de corazón contra ti, han hecho alianza. Aquí vemos claramente, y lo estamos especificando para que conozcan a estos pueblos que menciona la Biblia con los nombres actuales, para que vean la relación, que todo esto es profético. Las tiendas de los edomitas, Edom, que es Jordania, los ismaelitas, que están reunidos en todo lo que es la Arabia Saudita, Moab, que corresponde a lo que es Cisjordania, los agarenos, que son Egipto, Jebal, que corresponde al Líbano, donde se encuentra el grupo terrorista Hezbollah, los filisteos, que se llama así la zona que ellos fundaron, Gaza, habla de Hamás y la yihad islámica de los filisteos. También el asirio, corresponde a Irán, que se ha juntado con ellos, dice. Se confabularon todas estas naciones, los edomitas, los ismaelitas, los moab, agarenos, Jebal, los filisteos, también como los asirios. Aquí la palabra de Dios lo habla claramente y te estamos poniendo los nombres para que tú veas la correspondencia con nombres actuales y te dé sentido a lo que estás leyendo para que una mejor comprensión. Vemos todas estas naciones como Jordania, Arabia Saudita, Siria, Yemen, que no se ve aquí, pero está abajo, abajo de la península arábiga, Líbano, Egipto, Gaza. Todos estos enemigos que se han reunido en contra de Israel. Así, guerra a Israel jamás amenaza la economía global. Todo lo que afecte a Israel va a afectar a toda la humanidad. Todo lo que ocurre en Israel afecta a todo el mundo. Así lo dicen los banqueros también en Arabia Saudita. Ahora, Hezbollah ataca en simultánea posiciones de Israel para ver si logran destruirlo o alcanzar objetivos. Han habido unas ciertas fallas sobre un domo de la cúpula de hierro. Uno de estos aparatos tuvo un imperfecto, pero fue ya corregido, que permitió que cayeran un par de misiles. Gracias a Dios no hubo tanto lesiones y pérdidas humanas. Cayeron en lugares abiertos y Dios no permitió que matara a nadie de los civiles. Así que Dios está de esta manera, Dios lo protege. Dios está con Israel. Temen que Hezbollah la declare la guerra a Israel tras ataque. Ya se la declaró. Estas son noticias que van corriendo hora por hora, rapidito, y van transcurriendo las horas y van cambiando el panorama de las cosas. Así como los objetivos de ataque de parte de Israel, que envía drones también para detectar estos túneles. Cada vez detectan los túneles y son destruidos. Y se han descubierto túneles en los mismos hospitales principales de Gaza. Túneles donde se ve incluso la escalera por los cuales descienden los terroristas estos con los misiles y atacan y utilizan al hospital, uno de los hospitales más grandes de Gaza, financiado por Qatar, que Qatar se ha dedicado a financiar a estos terroristas también, obviamente. Así lo dice la palabra de Dios. Todos ellos se han reunido y consultado secretamente, astutamente, para ver si eliminan a Israel, pero no van a poder. Ahí estamos claros y recordando, contra ti han hecho alianza las tiendas de los edomitas, que es Jordania, los ismaelitas, que corresponde a Arabia Saudita, Moab, que corresponde a Cisjordania, los agarenos, que es Egipto, Jebal, que corresponde a Líbano, donde está Hezbollah, los filisteos, que corresponde a la franja de Gaza, donde está Hamás, la yihad islámica, también el asirio, que corresponde a Irán, y se han juntado con ellos. Las señales de la guerra entre Israel y Hamás ya se han extendido a Siria. Ellos se han metido ya. Y está profetizado el final también de Damasco, ¿no? Que bíblicamente aparece que la destrucción que van a sufrir ellos, la destrucción. El comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán está en el Líbano para coordinar los ataques terroristas contra Israel. Todas estas son noticias que circulan y son manejadas, estas informaciones previamente por la inteligencia de Israel. Así que todos estos protagonistas que están tomando, así como Benny Gantz, así dice que Israel se enfrenta a un desafío que no ha experimentado desde su creación,
el exministro de Defensa predijo que a Israel le esperan desafíos y momentos difíciles, pero que al final saldrá fortalecido por dentro y por fuera. O sea, ellos no tienen duda que la victoria será del pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el pueblo elegido por Dios, y está profetizado que así será. No sé, como por ahí dicen que no van a triunfar, no van a tener la victoria. Israel se enfrenta a un desafío el cual no ha experimentado desde su creación. Así lo dijo Benny Gantz. Benny Gantz, ministro sin cartera del Gabinete de Emergencia de Israel, dijo que Israel está en un proceso de cambio que durará años y que afectará aspectos políticos y de seguridad. Tras este ataque se suscitó el 7 de octubre del mes de octubre de este 2023. El Estado de Israel se enfrenta a un desafío que no ha experimentado desde su creación. Estamos en una campaña amplia que requiere responsabilidad y criterio en la preparación de las medidas necesarias y determinación en su ejecución. Así lo dijo Gantz en una intervención televisada desde Tel Aviv. Así que el Estado de Israel se enfrenta a este desafío, como lo vemos aquí, que no ha experimentado desde su creación. Y esto habían dicho que no iba a ocurrir más, el holocausto sería lo último, y miren lo que ocurrió. Hace recordar a todos estos millones de judíos que perecieron en la Segunda Guerra Mundial, en los campos de exterminio de los nazis. Salmo 83, 3, 4. Contra tu pueblo han consultado astutamente y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Y han dicho, venid, destruyámoslos. Eso es lo que quieren hacer con Israel, destruirlo y hacerlo desaparecer. Todos estos grupos, todas estas naciones que hemos mencionado, Jordania, Arabia Saudita, Cisjordania, Egipto, Líbano, Gaza, Irán, Siria, todo ello, hermano. Aquí lo vemos en el libro de Amós, que ya lo leímos anteriormente, por 3 pecados de Damasco. Estamos hablando de Siria, Gaza, estamos hablando de Hamas, Yihad Islámica, Tiro, que en el Líbano, donde está Hezbollah, Edom, que es Jordania, Amón, norte de Jordania, y por el cuarto, no revocaré su castigo. O sea que el castigo no será revocado, definitivamente serán destruidos. Serán destruidos. Rusia recibe también en Moscú a un funcionario de Hamas e Irán. Miren, como ellos todos están alineados, porque ellos van a dar a pie entonces que se dé la guerra esa conocida como Gog y Magog, que habla la palabra de Dios en Ezequiel 38 y 39. En Ezequiel 38, verso 2 dice así: Hijo de hombre, pon tu rostro hacia Gog, de la tierra de Magog, príncipe de Roc, Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Esta guerra de la cual hemos hablado en varias ocasiones en este canal, que les invito a que lo busquen, la guerra de Gog y Magog, que aparece en este canal también como estudio, pueden analizarlo y compartirlo. La semana 70 está a punto de que se dé, hermano. Y esta guerra de Gog y Magog, lo más seguro, hermano, que vaya a ocurrir, ya la iglesia haya salido de aquí, de la tierra, se haya dado el rapto, se abre el primer sello, viene la guerra de Gog y Magog, que se va a desatar en esta semana 70, porque se dice que se recogieron y se quemaron todos los desechos de Rusia por 7 años, y 7 años lo que corresponde a la semana 70. O sea, los 7 años en la última semana escrita en la historia del Estado de Israel, pueblo que tiene su historia de principio a fin, y esta es la última semana que falta. Ezequiel 39, 9 dice: entonces saldrán los habitantes de las ciudades de Israel y harán hogueras con las armas y quemarán escudos, paveses, arco y saetas, mazas y lanzas, y harán fuego con ellos durante 7 años. Por eso aquí estamos hablando de que cuando va a ser la guerra de Gog y Magog, tendrá que ser durante ese periodo de la semana 70. Vemos con claridad lo que dice la palabra de Dios. Durante 7 años van a quemar todo esto: los escudos, los paveses, los arcos, las saetas, todo lo que es armamento bélico de Rusia va a ser quemado. Pues se conoce en Ezequiel 39:4 cuál va a ser el fin de Rusia. Al enfrentarse a Israel, ellos serán destruidos. Y aquí lo que queda de ellos serán quemados durante 7 años, o sea, durante el periodo ese de la semana 70 de Daniel. Entonces aquí estamos claramente que se tienen que abrir los 7 sellos, los cuales no se han abierto aún, todavía no han sido abiertos los 7 sellos, y tienen que después venir las 7 trompetas,
las 7 copas de la ira de Dios. Son los juicios que se darán durante esta semana 70. Entonces hay mucha gente que se hacen preguntas y comienzan a hacer estudios como si fueran astrólogos o astrónomos. Entonces hablan de que la iglesia pasa la gran tribulación y se comienzan a ver las señales de que la mujer que habla de Apocalipsis 12. Entonces no entienden la profecía, porque preguntan entonces, ¿quién es esa mujer? ¿Si es la iglesia o es Israel? Definitivamente que no es la iglesia, es Israel. La iglesia no está en la tierra. Y esa es una profecía que comienzan a hablar lo que se dicen conocer la palabra de Dios y comienzan a desviarse y a confundir más a la gente. O sea, Apocalipsis es claro, pero tiene que saber lo que es estudiar, porque Apocalipsis 12:1 dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Una mujer vestida de sol con la luna debajo de su pie y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Esta es una profecía que no solamente habla de que se refiere a las 12 tribus de Israel, que en las constelaciones que hemos hablado en programas anteriores, que hemos hablado de esta señal de la mujer con ¿qué? Con una mujer vestida de sol y con una luna debajo de sus pies, como la constelación de Virgo, y vemos toda esta constelación de Leo también, donde están las 7, las 9 estrellas, y con las 3 de Rébulo forman las 12 estrellas. Bueno, este estudio lo invito a que lo revisen también en este canal, el cual se hizo un programa un poquito largo, pero no es este el programa para explicarlo. Aquí en Apocalipsis queremos dar claro que esta mujer no se refiere a la iglesia, se refiere a Israel. Génesis 37:9 dice, Génesis 37:9, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos. Estamos hablando aquí de José, diciendo, he aquí que ha soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Entonces hay una similitud de esta profecía que habla en Apocalipsis 12 con la que sale acá en Génesis 37:9. En Génesis 37:10 dice, y lo contó a sus padres y sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tu hermano a postrarnos en tierra ante ti? Entonces vemos que en Génesis 35:10, y le dijo Dios, tu nombre es Jacob. Acá estamos hablando entonces de el cambio de nombre que de Jacob que pasa a ser a Israel. Así dice, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel, será tu nombre, y llamó su nombre Israel. Entonces Israel tiene las 12 tribus, conocido que son 12 tribus. Así que, hermanos, la gente se confunde cuando ven a estos personajes dando estas profecías y tratando de buscarle una explicación, y se salen del tema y se desvían y comienzan a ser más que escatólogos o conocedores de las profecías del fin, más bien a ser adivinos. Entonces caen ya en falsas interpretaciones. Aquí claramente José tiene este sueño, el cual es representado también en Apocalipsis, de la mujer con una corona con 12 estrellas. Y aquí vemos las 12 tribus de Israel en Génesis, las 11 estrellas que se inclinaban a mí, sumando a José serían 12. Así que Apocalipsis 12:1 dice así, una mujer vestida de sol con la luna debajo de su pie y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Esto hace referencia que esta mujer es conocida como Israel. ¿Quién es la mujer entonces que habla aquí? Definitivamente es Israel. La semana 70 está por comenzar, y comenzará una vez se dé el rapto y saldrá a escena el anticristo a traer esa paz efímera que va a tratar de controlar y traer la paz, pero va a ser muy cortita, muy corta va a ser. En Apocalipsis 12:17 dice, entonces el dragón se llenó de ira, la mujer contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella,
los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Quiénes guardan el mandamiento de Dios? Contra el resto de la descendencia de ella. O sea, van contra los israelitas. Los que guardan los mandamientos de Dios tienen el testimonio de Jesucristo y tienen el testimonio de Jesucristo. O sea que estos se convirtieron al cristianismo. En Levítico dice, en Levítico 27:34, estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte de Sinaí. Estos son los mandamientos. ¿Quiénes guardan los mandamientos? Aquí se hace referencia al pueblo de Israel. Pero entonces, ¿quiénes van a salir entonces de este tiempo de la tribulación para entrar al cielo? Dice la palabra de Dios, Apocalipsis 12:17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Ya, los hijos de Israel, el pueblo de Dios, los que guardaban los mandamientos de Dios. ¿Quiénes guardaban los mandamientos de Dios? Ya lo acabamos de leer en Levítico 27:34. Guardaban los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ellos son convertidos y creen entonces en Jesús. Se les abren los ojos. Ellos van a ver con claridad entonces las profecías. Como a muchos se les ha revelado así poco a poco, se les ha ido revelando, pues se introducen en los estudios de los rabinos y entonces descubren que no le están diciendo todo a la verdad y están interpretando mal las cosas. O simplemente no conocen bien la Biblia. En Apocalipsis 6:9 dice que cuando abrió el quinto sello, vi abajo las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Los que guardaban el testimonio de Dios, los mandamientos, ¿quiénes son? Los que aceptaron a Jesucristo en ese tiempo. Los que van a aceptar a Jesucristo se irán, pero tendrán que morir. Irán al cielo, pero tendrán que ser decapitados. Han sido muertos por la causa de la palabra de Dios. Aquí lo dice claramente cuando se abre el quinto sello. O sea, va a ser la masacre mundial donde van a matar a miles, a millones. Apocalipsis 6:11 dice, y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Aquí claramente que hay salvos que van a salir de la gran tribulación, van a salir, pero van a tener que morir, van a salir salvos, muertos. Estos morirán, pero serán salvos. Aquel que quiera salvar su vida la perderá, el que la pierda por causa del nombre de Jesucristo la ganará la vida. Apocalipsis 6:11, y como dice aquí en 1 Tesalonicenses 4:16 al 18, que lo hemos leído infinidad de veces, respecto al rapto y el arrebatamiento, que muchos están negando, muchos cristianos están negando, que ya no creen en el rapto y el arrebatamiento, toman que como que esto no es así, pero no tienen una explicación bíblica. Y hay más citas bíblicas que apoyan el arrebatamiento y el rapto de la iglesia que de lo que ellos pueden refutar que no existe un rapto. Entonces, si quitan el rapto, dan el cumplimiento por fuera de la boda del Cordero, que son por los 7 años allá arriba en los cielos. ¿Acaso por cuántos días no se celebra una boda judía cuando se hace? No se celebra una semana. Es un ejemplo claro de que Dios no deja nada por fuera. Dios citó la palabra a través del Espíritu Santo revelado a los hombres, escrito por los discípulos, por los seguidores de Cristo, por los seguidores de Dios, los creyentes en Dios. Esta palabra es escrita e inspirada en Dios, no es palabra de hombre. Ya la hemos citado bíblicamente porque no es de interpretación privada, como dice el libro de Pedro. En Apocalipsis 12:17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. O sea que va a ir contra todo, contra Israel. No tienen que dejar que se manipular por estos controladores de la mente que existen ahorita mismo, que usan pura psicología para distraer al pueblo de Dios y mantenerlo ahí como hipnotizado, idiotizado. No le quiten esta esperanza bienaventurada que habla Tito 2:13, que es el rapto, el arrebatamiento de la iglesia. Abordando la esperanza bienaventurada, ¿cuál es esa? Que Jesucristo
va a tocar la trompeta y nosotros, los muertos de Cristo, resucitarán primero y luego que quedemos vivos ascenderemos al segundo cielo a encontrarnos con Él. Y comenzará acá en la tierra el sufrimiento de la semana 70 de que habla Daniel capítulo 9, esos tiempos que corresponden a los 7 años. Y vendrá entonces la gran tribulación, el día de Jehová, también conocido así, esos 7 años. En Amós 5:18 dice: ay de lo que decían el día de Jehová. ¿Para qué querréis este día de Jehová? Será de tiniebla y no de luz. Pero nosotros anhelamos que Jesucristo toque la trompeta. Él nos sacará de aquí. La iglesia no pasa la tribulación. No pasa la tribulación. 1 Tesalonicenses 1:10, Romanos 5:9, Apocalipsis 5:9. Todo esto nos habla de que la iglesia no fue puesta para ira. Apocalipsis 3:10-11. No pasa la ira. Amós 5:19 dice así: como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrare en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. ¿Qué quiere decir aquí, hermano? ¿Quién huye delante del león y se encuentra con el oso? No saben lo que se están metiendo estos grupos radicales terroristas cuando atacan a Israel. Todos los que se enfrenten a Israel serán destruidos. Todos van a perecer. Todo esto es bíblico y nos habla de qué tan cerca estamos de que comience la semana 70, que es la última semana profetizada para el pueblo de Israel. En Romanos 5:8 nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El Señor Jesucristo nos está llamando a todos a que pongamos atención y estemos alerta, porque Él ya está a las puertas. Toda esta profecía nos están llevando cada día más cerca del rapto y el arrebatamiento. En Romanos 5:9 nos dice: pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. ¿Acaso pasará entonces la iglesia la tribulación? ¿Pasará la ira de Dios la iglesia? No pasará la ira. Muy prontamente se dará el rapto, el arrebatamiento, como lo dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 4, del 16 al 18. Y es necesario que perseveremos en la fe, porque así mismo, como dice Hebreos 11, 5 y 6, por la fe no fue traspuesto para no ver muerte. Y es imposible agradar a Dios si tú no tienes fe. Pero sin fe, dice, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Muy pronto se abrirá el primer sello de Apocalipsis y están unas sartas de predicadores falsos que niegan el rapto y el arrebatamiento. No te dan ni una evidencia bíblica. Si acaso te quieren citar 1 o 2 versículos y sacarlos de contexto para formar su pretexto, así como lo dice el dicho. Así que es importante que entonces el pueblo de Dios escudriñe la palabra de Dios, que lea la Sagrada Escritura, que la lea, que la escudriñe, que la estudie todos los días, porque el rapto va a ser muy pronto, como lo dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses. Porque el Señor mismo va a tocar esa trompeta con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Asimismo, estamos ahorita viendo todos estos eventos que se están suscitando en el Medio Oriente. Esta guerra que se está dando, el estado de guerra que está viviendo Israel, defendiéndose contra todos estos grupos terroristas, estos países que quieren destruir y hacer desaparecer Israel. Utilicemos todos los medios de comunicación para llevar el Evangelio de Dios. Hay que aprovecharlo, porque la palabra de Dios nos dice así en 2 Timoteo 4:1, que Él no nos encarece delante de Dios. O sea, es muy importante que prediquemos la palabra, que instemos a tiempo y afuera de tiempo, que hablemos, redarguir, reprender, exhortar con toda paciencia y doctrina, para llevar el mensaje de la palabra de Dios a todos aquellos que necesitan esa palabra, que están esperándola y que les cambie su vida, y que ellos están esperando, tienen hambre, pero no saben de qué, no saben definirlo, y es
de una palabra verdadera, algo que está escrito en la palabra de Dios, no de palabrería de hombre. Mucha gente está viviendo un cristianismo falso, pues buscan donde no deben buscar. Y el Señor está esperando a las puertas, se van a otros lugares donde no deben buscar y pierden su tiempo. Dice la palabra de Dios en Lucas 21:36 que tenemos que estar orando para ser dignos de escapar de todas estas cosas que se vendrán a la tierra, a la humanidad. Recordemos, como lo hemos dicho siempre, no olvidemos siempre orar, pedir por la paz de Jerusalén, como dice Salmo 122:6 y como lo dice también Génesis capítulo 12, verso 3. En 1 Reyes 19 nos dice así: pero tú, Dios, sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel. Estamos en 1 Reyes 19. Porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Y así lo dice Génesis 12:3, como lo dije. Los que bendicen a Israel serán benditos y los que lo maldicen serán malditos. En Mateo 24:44 nos advierte la palabra de Dios que Él vendrá a la hora que nadie piensa. A la hora que no pensáis, Él va a venir. Muchos lo tienen por tardanza, pero el Señor está a las puertas. Tenemos que estar como Apocalipsis 22:17. En Apocalipsis 22:17 dice: y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Según de Pedro 3:9 nos advierte que el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. El Señor no retarda su promesa. Muchos los tienen por tardanza. Hay que ser pacientes para con nosotros, porque Él es paciente, muy paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Nadie se descuide, hermano, porque el Señor dice en Apocalipsis 3:11 que Él viene pronto. Y Él dice, lo que tengas, reténlo, para que ninguno tome tu premio, tu corona. Hay que vivir apartado para Dios, como lo dice Hebreos 12:14 y 1 Pedro 1:16. Sin santidad nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Sé santo porque yo soy santo. Necesitamos confesarlo con nuestra boca, que Él es nuestro Salvador, que Él es el único Dios. Y así seremos salvos, porque con la boca se confiesa para salvación. Y Él nos da este premio, hermano, un don inmerecido de la salvación, que dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Recordemos que nosotros somos ese grupo cada vez más pequeño. Siempre nos cierran más las puertas, cierran las puertas del Evangelio a los que predicamos la palabra de Dios con la Biblia en la mano, citándola. Como dice Lucas 12:32, somos esa manada pequeña a quien el Señor, al Padre, le ha placido dar el reino. Nosotros no somos de aquí de la tierra, somos extranjeros. Nuestra ciudadanía está en los cielos, allí donde deben estar nuestras miradas. El Señor añada bendición a todas estas cosas que hemos dicho y hemos citado en la Sagrada Escritura. Que esta enseñanza sea de ayuda para tu crecimiento espiritual, y que compartas esta enseñanza. Recuerda que esto es gratuito. Aquí nos interesa que tú aprendas, escudriñes la Sagrada Escritura y conozcas los tiempos que estamos viviendo. Shalom, shalom, alejen. Nos vemos la siguiente semana. Y si Cristo no ha venido.